Dale. Sí. Entonces, un breve resumen. Una persona atrae lo que es. Una Sí. persona que no es consciente de sus hábitos, que no es consciente de sus vicios, de que no tiene amor propio ni respeto propio, va a traer el mismo nivel de persona que es. Y ahora y es eso, ¿no? Muchas veces esa etapa llega en la adolescencia. En la escuela, en el colegio, literalmente se atraen y son el mismo tipo de personas. Pero ¿qué pasa? En el colegio, en la adolescencia, uno como persona, como adolescente, no se conoce, no sabe qué es amor propio, no sabe qué es respeto propio. ¿Por qué? Porque no lo acciona, no sabe de lo que se alimenta, no sabe que tiene que eliminar sus vicios y sacar su mejor versión de sí mismo. Sí. Y no es consciente de eso y busca una pareja y están en el mismo nivel de conciencia, y si eso evoluciona, pues literalmente ya es la ley de la vida, ¿no? Tienen sus hijitos en el mismo nivel de conciencia, sus hábitos son del mismo nivel de conciencia, y pues es esa historia, ¿no? Pero como te Sí. digo, ahora mismo estamos tomando conciencia. Existe ese tipo de personas, ese tipo de relaciones. Pero ¿qué pasa cuando uno pone el uno mismo por delante? ¿En qué sentido? En el amor propio, en el respeto propio, en el sentido de que primero busca conocerse como persona, busca desarrollar su mejor versión como uno mismo. Y eso lo demuestra con acciones. El amor propio es acción, ¿verdad? Entonces, Sí. va al gimnasio, se ejercita, hace burpees, sabe lo que come. Literalmente, el saber cuánto es lo que comes es una ley de la vida. Es una ley de la vida, es algo básico que todos deberían saber, pero literalmente nadie es consciente de eso. Entonces, uno se demuestra amor propio y eso evoluciona. Los hábitos, el ritmo hipnótico, como lo dice el libro, pues evoluciona y crea ese hombre en quien te conviertes al final. En ese proceso es muy importante que estés solo, incluso ese mismo estado de conciencia, esos mismos hábitos te llevan a estar solo, porque la gran mayoría de personas no tiene ese nivel de conciencia y te toman por tonto, te ven como el bicho raro, ¿no? Y es eso, en ese proceso uno va a estar solo, se va a sentir solo, y eso le va a influir para que se conozca aún más. Y ya no va a buscar una persona por necesidad para llenar un sentimiento de soledad. Va a buscar una persona, y escúchame, ni siquiera la va a buscar. En el ejemplo anterior que pasó, uno atrae lo que... Uno trae lo que busca, lo que es. Exacto, Santi. Entonces, uno en todo ese proceso se desarrolla y llega a un nivel 10. ¿Tú crees que uno como persona de nivel 10 va a traer a su vida a una chica que no sabe qué es amor propio, que no sabe lo que es alimentarse, que no sabe lo que es cuidarse, respetarse, amarse a sí mismo de nivel 1? No, yo no lo creo, yo no la subiría. Exacto, Santi. Literalmente aquí el resumen es uno no busca, uno atrae lo que es. Y así es como funciona la vida. La naturaleza junta lo mismo con lo mismo. Es por eso que cuando y es la misma frase, ¿no? Si uno se junta con 5 borrachos, es el sexto borracho. Sí. La naturaleza junta lo mismo con lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Sí, claro. Uno no va a tener ni siquiera la necesidad de buscar. Número 1, porque va a atraer a esa persona. Y número 2, porque no necesita. Se va a sentir bien consigo mismo. Se va a sentir pleno consigo mismo. Sí. Y ahora vamos al tema que me comentas, de la independización. Y esto es algo que hablaba, y bueno, tenía pues toda esta semana como que rondando en mi cabeza, ¿no? Era básicamente el sentido de cuando uno se independiza, es hacerse cargo de su vida, ¿no? Literalmente es comprometerse, es un nivel de conciencia. Un nivel de conciencia donde sabe que va a estar solo, obviamente si se va a independizar va a estar solo, va a estar fuera de sus padres, y si es
la primera vez, en el sentido de que toda la vida ha vivido con sus padres y de la nada se va a independizar, pues va a ser un cambio de 360 grados. Pero ¿qué pasa? Antes de todo ese proceso, ese ser humano se ha conocido, sabe vivir con él mismo. ¿Qué pasa? No va a sentir soledad. Y si siente soledad, ya es consciente que es normal. Pero ¿qué pasa? Ya no es una soledad de tristeza, sino es una soledad feliz, por así decirlo. ¿Y qué pasa? Muchas veces, no sé, hasta ahora siento ese sentimiento de que uno sí debería independizarse, porque se va a conocer aún más. Y ahora, no sé, y esto lo conversaba, ¿no? Llegan temas como que tienes que tener cuidado con tus amigos, tienes que tener cuidado con las chicas y todo eso. Pero ¿qué pasa? Son tonterías. ¿En qué sentido? En que uno ya ha formado las bases de ese chico. En el sentido de que ese chico ya se conoce, sabe cuáles son sus principios, cuáles son sus valores. Y ya no va a tener necesidad de usar la fuerza de voluntad en decir, no, no tengo que juntarme con ella, con ellos, no. Sino va a hacer uso de su conciencia. Ya es consciente de que su entorno puede influir en él. Entonces es algo tonto, es algo estúpido que llegue a juntarse con personas que no vibren en ese mismo nivel. Entonces, literalmente, uno tiene que independizarse después de haberse conocido, después de haber llevado todo este proceso. Este proceso de conocerse, este proceso de saber qué es amarse y respetarse y cumplir su palabra a uno mismo. Y es eso. Y ahora, ¿por qué independizarse? ¿Y por qué no quedarse con los padres y construir tal vez un imperio y todo eso? Porque muchas veces, y si esto pues no está bien cimentado, es la parte económica, ¿no? Muchas veces buscamos o recién hacemos algo cuando sentimos cierta necesidad. Imagínate que tú ahora mismo te das cuenta que estás solo y no sé, ya estás independizado y no tienes literalmente qué comer mañana. ¿Qué dice el libro? La emergencia pone a los hombres a pensar. Sí, claro, lo vi. Entonces, literalmente uno se pone en situaciones incómodas al independizarse. Y esto lo he notado un poco, y eso que no me he independizado totalmente yo solo, sino que he estado con mi hermano. Y es eso, ese es el punto de vista, el nivel de conciencia que tengo actualmente, Santi. Como te digo, no existe lo bueno ni lo malo, son niveles de conciencia. Este tipo de pareja no está haciendo bien, ni está haciendo mal. ¿Por qué? Porque aún no son conscientes. Pero en el sentido de que tomen conciencia, ahí la voz de su conciencia le va a guiar y le va a decir, no está bien esto, mejor busquemos esto. Y es eso, la voz de tu conciencia te va a decir que está bien y que está mal y te va a guiar por ese camino. ¿Y cómo se fortalece esa voz de tu conciencia? Literalmente respetándote a ti mismo. Y haciéndole caso a esa voz de la conciencia. Hoy cuando estaba en el centro comercial, pues había una vocecita que me decía, hazte un video hablando todo lo que estás viviendo ahora mismo. Y literalmente hice caso. Y no muchas veces es fácil. Pero es fortalecerla día tras día. Y eso pues se va a fortalecer y te va a guiar. Es eso, literalmente. Y es eso, Sandy, coméntame, ¿qué tal